Vamos a ir a otro tema. Usuarios cuyas licencias médicas han sido rechazadas por la CONPIM han comenzado a recurrir a la justicia para revertir esta situación. Esto en lugar de acudir al propio servicio y a la Superintendencia de Seguridad Social y la Superintendencia de Salud también en ese caso. Vamos a abordar este y otros temas. Para eso nos acompaña la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, se está judicializando porque, claro, cuando hablábamos de judicialización siempre pensamos inmediatamente en la situación de las ISAPRES y los planes de salud. Pero ha habido un aumento con respecto a un tema tan sensible, y lo hemos visto ya repetidas y en casos terribles, con el rechazo de licencias médicas. ¿Cómo ven desde el Colegio Médico esta situación? Porque finalmente cuando se judicializa, cuando se lleva un recurso a alguna corte de apelaciones, a la justicia, se está pensando de alguna manera que los recursos ya formales o regulares no están sirviendo. Sí, creo que tal como es en el caso de las ISAPRES, esto demuestra que lamentablemente el Ejecutivo ni el sistema político a nivel nacional ha podido resolver el problema que viven nuestros pacientes día a día. Yo parto de la base de aquellas licencias que son bien otorgadas, de aquellos pacientes que requieren efectivamente este reposo y que lamentablemente son víctimas y sujetos que tienen que peregrinar por un sistema bastante burocrático en condiciones en que ellos están enfermos y un médico define que requieren reposo laboral y muy al contrario de lo esperado tienen que iniciar esta serie de trámites para poder obtener algo que evidentemente es necesario para el sustento de sus familias. El reposo es nada y termina siendo peor. Y hay muchas enfermedades que evidentemente este nivel de estrés, de tener que hacer una serie de trámites y sentirse impotente con el sistema, evidentemente los terminan enfermando más que solucionando sus problemas de salud. Y es que en ese sentido ustedes han apuntado una falencia del sistema, un sistema que más bien está tratando de ubicar cuáles son las fallas o aquellos quienes aprovechan de mala manera lo que son las licencias médicas y no ayudan a estas personas que justamente están haciendo este peregrinaje para que la acepten la licencia. Sí, desde el Colegio Médico nosotros estamos absolutamente de acuerdo que hay que sancionar y de hecho somos partidarios de hasta quitar la licencia médica de aquel profesional que venda licencia o otorgue reposos que no corresponden a la situación de salud de los pacientes. Digamos que ahí no hay tema. Ahí no hay tema. El problema es que los mecanismos de control, tanto el rechazo a las ISAPRES, que se ha vuelto casi un ejercicio cotidiano, un porcentaje de las ISAPRES, de las licencias son rechazadas porque en ese porcentaje de rechazo hay pacientes que tienen un legítimo reposo pero que no entran en esta ola de distintos procedimientos burocráticos de ir a alegar con la licencia o apelar, sino que finalmente definen no seguir extendiendo el reposo, también dando cuenta en contra de lo que hacía una indicación médica. Claro. En ese sentido nos parece que se ha distorsionado el sistema y que justamente requiere un análisis encontrando otros mecanismos en un carril paralelo que sancione efectivamente a quienes que están usando este instrumento de forma dolosa o no con sus objetivos, pero por otro lado darle todas las facilidades a las personas que efectivamente cursan con una enfermedad y están usando el derecho al reposo laboral otorgado por un médico. Claro, aquí la frase pagan justo por pecadores se hace de una manera bien voraz, porque evidentemente hay personas que necesitan reposo y como hemos estado comentando terminan en una situación que es de trámite, burocracia, una situación mental también y la preocupación evidentemente porque tengan que correr ellos con los gastos por una enfermedad que tienen. Eso a diferencia de aquellos quienes usan de mala manera estas licencias. Los datos son bien destacables para lo malo, digamos, porque en 2018 se rechazó el 15% de las licencias presentadas a la ISAPRES, en FONASA un 5,1%. Hay una diferencia importante entre el sistema de salud público y privado, pero igualmente son números que representan a personas y también familias. De todas maneras, porque siempre vemos los casos en que estas licencias son falsas o están mal otorgadas, pero también tenemos muchos casos que nuestros colegas han denunciado al Colegio Médico donde otro profesional, sin tener nada del contexto del paciente, decide rechazar un reposo laboral y muchas veces esos pacientes están hospitalizados con condiciones graves, o sea, justamente al contrario, pareciera un descriterio incorporar al mundo del trabajo a un paciente que tiene
enfermedades descompensadas. Obviamente el tema de salud mental también plantea un desafío que supera el tema de las licencias, porque efectivamente en Chile tenemos un problema de salud mental y este es un signo y un síntoma más de un problema que es mucho más profundo y que tiene que ver con las condiciones de los trabajadores, con la satisfacción en el trabajo, los horarios laborales y cuántos temas más. El sistema de salud, y en este caso en particular de las licencias, no ha abordado bien la realidad de la salud mental en Chile. Aquí lo podemos extrapolar a distintas áreas, como mencionabas, pero en este punto no tengo el dato, pero me imagino y me da la idea de que justamente por enfermedades mentales sería la mayoría de estas licencias rechazadas, porque siempre hay un vacío que se aprovecha de mala manera para el paciente, ¿no? Un gran porcentaje, pero nosotros también confiamos en que nuestros pacientes psiquiatras también tienen la capacidad de identificar pacientes que están sufriendo padecimientos que no tienen menor relevancia que una patología traumatológica o un cáncer u otro tipo, sino que son pacientes que están padeciendo una enfermedad, que no requieren esta subvaloración del sistema sanitario, sino más bien intentar reincorporarlos con programas, entendiendo también las fragilidades y debilidades que tienen los programas de salud mental dentro particularmente de la red pública, y eso que tampoco estamos abordando el resto de patologías que no se logran resolver en la red. Por ejemplo, patologías traumatológicas, una lumbociática, que esta nueva peregrinación para poder llegar al traumatólogo que pide una resonancia, que objetive que tiene una indicación quirúrgica, que ese paciente se opere, efectivamente el sistema sanitario chileno deja años muchas veces de latencia, a pesar que son incorporadas patologías al auge. En enero fue criticada la frase del ministro Mañalich con respecto al COMPIN, donde decía: vean los libros de reclamo y sugerencia y van a ver puras felicitaciones. Este tema de las licencias médicas también está dentro de las deficiencias que se ha visto del COMPIN y el sistema en general. Evidentemente, por eso hemos dicho que esta ha sido una frase muy desafortunada, sobre todo en este contexto social, porque hay que reconocer con bastante humildad, evidentemente desde el propio ministro de Salud, que nos queda mucho camino por recorrer, que haya obtenido 2 o 3 felicitaciones dentro del COMPIN por haber acelerado unos procesos, no nos deja la tranquilidad de que los procesos para otorgar las licencias y que éstas sean efectivamente pagadas hayan sido resueltas. Hay que reformar mejorar, perfeccionar, reformar el sistema de salud. Hay varios proyectos también, cuando se habla de ISAPRES, FONASA, pero aquí hay un tema de las licencias médicas. ¿Qué habría que reformar? ¿Habría que darle más músculo, por ejemplo, a la Superintendencia de Salud, a Suceso, a COMPIN, para no tener que llegar a judicializar un caso, principalmente porque va a requerir tiempo, requiere dinero también para las personas que, no tanto dinero, pero sí es llegar a un punto donde finalmente hay un vacío? ¿Quién me responde cuando efectivamente yo tengo una licencia, la tengo que usar y no me la están respetando? Creemos que hay que hacer distintas reformas, una que tiene que ver justamente con cómo allanar el camino a aquellas personas que están enfermas para poder obtener su derecho a la licencia. Y eso también requiere una fiscalización de la propia superintendencia, de la propia Suceso y COMPIN a las ISAPRES y los procesos que están viviendo para descremar de forma continua un porcentaje de esos reposos. Hay que intentar caracterizar efectivamente aquellas licencias que hayan sido mal habidas o mal otorgadas y sancionar a esos profesionales. Entre esos, evidentemente, tanto la justicia como el COMPIN y la Suceso muchas veces no cuentan con los elementos técnicos para poder decir que un reposo no es justificado, y por eso nosotros hemos planteado lo necesario de poder tener una participación más directa entre pares, y esto no es algo para Chile exclusivamente. En general, en los países desarrollados, la tuición ética del ejercicio profesional está bajo el amparo de los colegios profesionales. Así también, evidentemente, hay reformas del punto de vista administrativo y económico, como poder fusionar el seguro de incapacidad laboral en Chile, porque hoy efectivamente ha ido en aumento de forma extensiva, como poder analizar las raíces y los orígenes de por qué las personas tienen estas patologías y por qué se retrasan tanto en resolverlas, siendo que podrían reincorporarse al mundo laboral de forma más expedita si fuéramos a solucionar esos problemas en el sistema. El problema no es las licencias, el problema es qué ocurre y por qué han sido otorgadas, y ahí es donde debemos concentrarnos. Y también hay un problema cuando hablamos de judicialización en el sistema de salud, y lo amplío y me concentro en la situación de las ISAPRES. Hoy día se conoció este dato de que en 2019 los recursos presentados, no solamente por alzas unilaterales de planes de salud en las ISAPRES, sino también las alzas en la GES,
y otros puntos, medicamentos también, llegaron a cifras récord. De hecho, superaron los 376.000 recursos. Preocupa también esa situación y que también el argumento por parte de los expertos de las ISAPRES es que esto de alguna manera podría costarle caro a un sistema y podría finalmente llegarle como un boomerang a los usuarios. De todas maneras es una cosa preocupante, pero nuevamente vemos que llevamos muchos años conversando del funcionamiento irregular de este supuesto seguro de salud, que funciona más bien como un seguro del auto, discriminando a personas enfermas, a personas de edad avanzada y también evidentemente a las mujeres, sin corregirlo. Y aquí hoy día tenemos una oportunidad en el país en dar pasos muy claros a una reforma de un sistema sanitario que se base en el modelo de seguridad social, que tenga fenómenos más solidarios, porque seguimos amparando que la gente joven y sana esté cotizando en un sector privado, utilizando en el periodo de tiempo que menos lo requiere, pero al momento de enfermar y envejecer, más del 90% de la ciudadanía retorna al Fondo Público de Salud. Eso no tiene ninguna lógica de la perspectiva del Colegio Médico, por eso hemos pensado que en este contexto social es donde más Chile tiene que repensar, y en eso creo que no debemos ponernos trabas per se con el sistema que ya conocemos, sino que mirar lo que han resuelto países del primer mundo, entendiendo que las necesidades de salud son infinitas y los recursos siempre son limitados. Tenemos que usarlo de mejor manera, y en Chile lamentablemente todavía no hemos visto una señal del Ejecutivo que quiera dar un salto sin que las transformaciones sean inmediatas. Entendemos que van a existir cambios paulatinos. ¿No se avanza con los proyectos presentados por el gobierno? Lamentablemente no, y le hemos planteado al gobierno el desafío, sobre todo porque salud es una de las principales prioridades de la ciudadanía, en donde además creemos que hay mayor consenso de distintos sectores políticos. Sectores de centro derecho hoy día han planteado que es importante dar la señal de que no hay una salud para ricos y para pobres, sino que efectivamente nos podemos hacer cargo de un sistema de seguridad social en salud más universal, que distribuya mejor los recursos, porque hay muchas leyes como la Ricarte Soto, como el GES, que también han inyectado recursos públicos al sistema sanitario nacional. Voy a otro tema, Isquia Siches, principalmente con la situación del COVID-19, ya para que empecemos a familiarizarnos. Tenemos nuevo nombre. Tenemos nuevo nombre, abreviatura, para ir familiarizándonos con esta cepa del coronavirus. El fin de semana ya fue publicado en el Diario Oficial esta alerta sanitaria para prevenir una eventual llegada del coronavirus, que las autoridades dicen la posibilidad es bastante alta, no hay que descartarla evidentemente. ¿Cómo evalúan esta alerta sanitaria, las medidas hacia adelante? Y también un tema que dentro del estallido social está tomando forma. Dentro de la alerta sanitaria, conversábamos ayer con la ministra subrogante Paula Daza, está la posibilidad de prohibir eventos masivos, si es que efectivamente hay casos de coronavirus y se llega a un nivel de contagio. Entre ellos, por ejemplo, manifestaciones. ¿Cómo ven toda esta situación de la alerta sanitaria? Bueno, alerta sanitaria es una buena medida en el sentido que permite disponer de más recursos, contratar más recursos humanos, estar preparado para la contingencia, y en ese sentido está muy bien. La ley permite efectivamente limitar algunas libertades individuales y tomar definiciones como adelantar vacaciones, suspender conciertos o lo que sea. Eso lo permite la ley. Lo hemos hecho en el pasado en algunos épocas puntuales, muy contingentes y puntuales, y que han tenido un sustento técnico. Yo lamentaría que este tema, que debería ser algo que une al país, sobre todo al mundo técnico, en una sola voz, se terminara utilizando con fines políticos. Es por eso que también le hemos planteado al Ministerio la necesidad de tener un equipo asesor con los mejores técnicos que tiene Chile. Nosotros tenemos gente que estuvo en el SARS del 2003, gente que lideró pandemia desde la OPS, OMS, que trabaja en Chile, que son chilenos, que están incorporados en nuestra red, como también los especialistas de la Sociedad Chilena de Infectología, los broncopulmonares, los intensivistas. Y cuando enfrentamos la pandemia H1N1, en general el escenario fue así nacional. Sí. Si en este contexto de expertos, en un contexto que ojalá no ocurra en Chile, tenemos evidentemente muchos casos, una sobrecarga a la red, y hay que tomar medidas, yo creo que todos los chilenos van a comprender. Si esto se hace desde el Ministerio, con el nivel de conflictividad que existe ahora, sin un consenso de los expertos, creo que efectivamente va a ser algo muy criticado. Para entenderlo bien, perdón, Isquia, y poniéndome en el caso, evidentemente un caso hipotético, si llegara a suceder, si llegara el coronavirus y eso terminara en este tipo de situaciones, de prohibir manifestaciones, por ejemplo, otros hechos también.
se tendría que tener el parámetro técnico desde una mesa técnica y no del Ministerio de Salud? De todas maneras, y desde ya nosotros le hemos planteado que también para los primeros casos importados es importante tener esta espalda que le dé confianza, en nuestro caso al mundo médico, que somos muy criticones de lo que se hace en las distintas administraciones, y también utilizar la experiencia que se tuvo con el H1N1. Aprendimos muchas cosas, cometimos muchos errores. Desaprovechar esa experiencia sería un error desde nuestra perspectiva, pero justamente que la población crea que medidas de restricción en alguna de las protestas, marchas o actividades masivas van a ser suspendidas por temas políticos o porque le conviene a la moneda, me parece que eso no hay que dejar ningún espacio para que la población cree eso, y nosotros, por lo menos como colegio, esperamos que esté el sustento técnico para cualquier medida de ese nivel de magnitud de limitar las libertades individuales. Por último, es que sobre este tema también se va generando nerviosismo, evidentemente, por lo que se ve especialmente en China, también en distintos países, alrededor de 24 países donde ya ha llegado este virus. Se habla de la posibilidad de que el pic del COVID-19 llegue en abril, justo en un periodo cuando nos acercamos a otros invitados de piedra del invierno, influenza, sincicial. ¿Cuál es el llamado del Colegio Médico en ese sentido a los usuarios? Por ejemplo, veíamos algunas notas de prensa donde ya se están comprando mascarillas, obviamente la demanda a nivel internacional de mascarillas está centrada en China, en términos de la oferta, perdón. Se siente algo de incertidumbre y nerviosismo también con esta alerta sanitaria que es preventiva, volvamos a decirlo. Sí, evidentemente no solo en la población, sino que también en los equipos de salud ya ha iniciado la capacitación y todos se preguntan también cómo va a ser la red asistencial para albergar los primeros casos, a qué centros van a llegar, si tenemos aislamientos respiratorios para esos pacientes o no. Y evidentemente lo primero es que el pánico no le ayuda absolutamente a nadie. Hay que conocer este virus, poder reconocer los síntomas y prepararnos muy bien para el invierno, tomando las medidas que son transversales para todos los virus respiratorios, entre eso influenza, lavado de manos, obviamente que si uno tiene síntomas, intentar no seguir contagiando al resto de la población, no participar, y ahí volvemos al tema de las licencias, licencias justamente cuando uno tenga una influenza o una patología de mayor gravedad, y particularmente tener mucha conciencia sobre todos los grupos de riesgo que han sido extendidos este año a vacunarse para la influencia. Cuando lleguen los primeros casos, vamos a tener casos importados que van a estar albergados en algunos centros de salud, donde la población más expuesta va a ser el personal de salud. Y posteriormente, si estos casos siguen avanzando, vamos a tener que tener mayores precauciones, sobre todo con quienes tienen comorbilidades, otras enfermedades, porque pueden tener desenlaces más graves. Si es que eso ocurre a nivel nacional, en realidad va a ser bastante difícil contener, que va a ser el primer desafío, y posteriormente vamos a tener que aprender a vivir con este virus tal como lo hemos hecho con otros. La información es clave también, intentando, justamente, y como lo dije anteriormente, no caer en pánico, tomar las medidas que han sido difundidas, y ojalá que también desde el punto de vista de las autoridades y del personal de salud podamos tener la mayor coordinación para tener la respuesta sanitaria que requieren los pacientes en caso en que tengan mayor gravedad y requieran soportes ventilatorios, unidades de hospitalizaciones disponibles para ellos. Bien, Isquia Siches, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.